La niebla matinal cubría densamente los bosques de Montana cuando Rex empezó a ladrar. No era su ladrido habitual de alerta cuando un ciervo se cruzaba en su camino, sino algo primitivo, desesperado. Marcus Thompson apretó con más fuerza su taza de café, observando cómo su pastor alemán daba vueltas frenéticamente alrededor del viejo roble que marcaba el límite de su propiedad. Rex nunca había actuado así. En los 8 años que llevaban juntos, el perro se había enfrentado a osos sin pestañear. Ahora gemía, con el pelo erizado, alejándose del enorme tronco del árbol como si albergara algo maligno. Marcus se acercó lentamente, con sus instintos de detective jubilado en alerta. El roble presentaba un bulto antinatural a 2 metros de altura, aproximadamente del tamaño de un hombre adulto. Una savia oscura brotaba de las grietas de la corteza, desprendiendo un olor que le revolvió el estómago. No era el aroma limpio de la resina de pino, sino algo orgánico y desagradable. Los ojos ámbar de Rex se clavaron en los suyos, suplicantes, advirtiéndole. Marcus buscó su vieja navaja de policía, sabiendo que algunos secretos la tierra los guarda durante 15 años. Otros está dispuesta a revelarlos. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves. Ahora, continuemos con la historia. Marcus Thompson había construido su vida en torno a la rutina. A sus 58 años, el antiguo detective de la policía de Cedar Falls se levantaba cada mañana a las 6, preparaba un café tan fuerte que despertaría a un muerto y recorría el perímetro de su propiedad de 10 acres con Rex a su lado. Ese ritual le había mantenido cuerdo durante los peores años de su vida. Cedar Falls, Montana, con una población de 300-200 habitantes, era el tipo de lugar donde todo el mundo conocía tus asuntos antes que tú. Marcus había servido a la comunidad durante 30 años, ganándose el respeto como el detective que nunca abandonaba un caso. Pero eso era antes. Antes de que Sarah perdiera su batalla contra el cáncer hace 6 años. Antes de que Emma muriera en ese retorcido amasijo de metal en la autopista 2 hace 15 años, con solo 16 años y llena de sueños, Rex había sido el último deseo de Emma. Consigue un perro, papá, le había susurrado desde su cama de hospital, rodeada de máquinas que pitaban como si fueran dolientes electrónicos. Los perros no te abandonan. Marcus había encontrado a Rex en el refugio del condado 3 meses después, un cachorro de pastor alemán con inteligentes ojos ámbar que parecían comprender el dolor. La cabaña estaba a 8 kilómetros de la ciudad, rodeada de pinos imponentes y robles centenarios. Marcus la había construido con sus propias manos después del funeral de Sarah, necesitando alejarse de las miradas compasivas y las conversaciones en voz baja que lo seguían por las calles de Cedar Falls. Aquí, solo Rex era testigo de sus malos días, cuando la botella llamaba más fuerte que el sentido común, cuando el silencio se hacía tan pesado que apenas podía respirar. Rex no era solo una mascota, era parte de la familia. El perro poseía una inteligencia que a veces inquietaba a los visitantes. Aunque Marcus se había acostumbrado a sentirse comprendido por su compañero de 4 patas, Rex sabía cuándo llegaban las pesadillas y se acercaba silenciosamente a la cama de Marcus en las horas oscuras antes del amanecer. Sabía cuándo se acercaban las fechas de aniversario y se mantenía más cerca de lo habitual, como si sintiera la necesidad de consuelo de su amo. El pastor alemán nunca había mostrado miedo, ni cuando los osos negros vagaban por su jardín, ni durante las tormentas eléctricas que sacudían los cimientos de la cabaña, ni siquiera cuando algún borracho del pueblo se metía en su propiedad buscando problemas. Rex afrontaba todo con tranquila valentía, colocándose entre Marcus y cualquier amenaza percibida, lo que hacía que su comportamiento de esa mañana resultara tan inquietante. El viejo roble había estado de guardia en el límite de la propiedad durante más de un siglo. Su enorme tronco estaba marcado por los rayos y el clima, pero seguía en pie. Marcus había pasado por delante de él miles de veces sin incidentes. Pero algo había cambiado. El bulto antinatural en su tronco parecía latir con vida malévola, y el terror primitivo de Rex sugería que se habían topado con algo que había estado esperando pacientemente en la oscuridad.
listo para salir a la superficie después de años de paciente ocultación. Marcus se acercó al roble con la metódica precaución que lo había mantenido con vida durante 3 décadas de trabajo policial. Rex se retiró a una distancia segura, con las orejas pegadas a la cabeza y todos los músculos de su cuerpo irradiando tensión. La angustia del pastor alemán era tan profunda que Marcus sintió que su propio ritmo cardíaco se aceleraba en respuesta. El bulto en el tronco del árbol tenía aproximadamente 1,5 metros de altura y 90 centímetros de ancho, y estiraba la antigua corteza hasta abrir profundas fisuras como heridas. De estas grietas manaba una resina oscura, pero la sustancia no olía como la savia normal de los árboles. Desprendía un olor orgánico que le recordaba a Marcus, de forma incómoda, la morgue durante sus primeros días en el cuerpo. Sacó la navaja plegable de su bolsillo, una herramienta que llevaba consigo desde su primer día como agente de patrulla, hacía 30 años. La hoja seguía afilada, mantenida con la misma atención al detalle que había caracterizado toda su carrera. Marcus se colocó con cuidado, consciente de que la continua agitación de Rex significaba que no estaban solos en el bosque. El primer corte en la corteza liberó una ola más fuerte de ese olor extraño, lo que hizo que Rex gimiera y retrocediera aún más. Marcus había aprendido hacía mucho tiempo a confiar en los instintos de su compañero, ya fuera bípedo o cuadrúpedo. Se detuvo, escudriñando el árbol en busca de cualquier señal de observadores, y luego hizo una incisión más profunda. Del corte emergió una tela. Era una tela vieja, oscurecida por el paso del tiempo y la humedad, pero claramente reconocible como ropa. A Marcus se le heló la sangre al darse cuenta de lo que estaba viendo. Alguien había sido sellado dentro de este árbol, y la madera había crecido a su alrededor a lo largo de los años, creando una tumba natural. Con las manos ligeramente temblorosas, Marcus amplió la abertura. Se hizo visible más tela, junto con algo metálico que reflejaba la luz de la mañana. Con creciente horror, reconoció la forma y el brillo de una placa de policía. Marcus se alejó del árbol, respirando entrecortadamente. En todos sus años como agente de la ley, había visto muchas muertes, pero este descubrimiento le impactó con una fuerza inesperada. Alguien había sido asesinado y escondido allí, posiblemente hacía años, y el asesino había contado con el crecimiento del árbol para ocultar su crimen para siempre. Los ladridos de Rex se intensificaron, ya no dirigidos al árbol, sino al bosque más allá. Marcus se dio la vuelta, buscando instintivamente con la mano el arma de servicio que ya no llevaba. A través de la maleza vislumbró un movimiento. Alguien estaba allí observando. El objeto metálico en el árbol no era una placa cualquiera. Marcus se obligó a mirar más de cerca, a pesar de que todos sus instintos le gritaban que huyera, y pudo distinguir la familiar forma del escudo del Departamento de Policía de Cedar Falls. El número estaba parcialmente oculto por los escombros, pero pudo distinguir suficientes dígitos como para que se le helara la sangre. Placa número 247. Detective Jake Morrison. Marcus se sentó pesadamente sobre un tronco caído, y el cuchillo se le resbaló de los dedos entumecidos. Jake había sido su compañero durante 8 años, su mejor amigo, lo más parecido a un hermano que había tenido nunca. Jake había desaparecido hacía 15 años mientras trabajaba en un caso, sin dejar rastro en una investigación rutinaria. El departamento lo había buscado durante semanas. Se había llamado al FBI, pero nunca se encontró ningún rastro de Jake Morrison. La conclusión oficial fue que Jake había sufrido un accidente en la naturaleza, posiblemente cayendo a un barranco o perdiéndose en los vastos bosques de Montana. Se supuso que su cuerpo estaba en algún lugar de los millones de acres de terreno salvaje que rodeaban Cedar Falls, y finalmente se suspendió la búsqueda. La esposa de Jake, Helen, había esperado 5 años antes de declararlo legalmente muerto. Pero Jake no había muerto en un accidente. Había sido asesinado, y alguien se había esforzado mucho para asegurarse de que su cuerpo nunca fuera encontrado. El árbol era más joven hace 15 años, lo suficientemente pequeño como para que alguien pudiera ahuecar un espacio en el tronco
y colocar el cuerpo de Jake en su interior, y luego esperar a que el crecimiento natural sellara las pruebas. Marcus se obligó a ponerse de pie para acercarse de nuevo al árbol, a pesar de las protestas de Rex. Con una pequeña linterna que sacó de su bolsillo, miró dentro de la cavidad que habían abierto sus cortes. Allí estaba el arma de servicio de Jake, junto con lo que parecía un cuaderno o un diario. El asesino había colocado todo dentro del árbol, convirtiendo el lugar de descanso final de Jake en una macabra cápsula del tiempo. El sonido de un vehículo que se acercaba hizo que Marcus y Rex se quedaran paralizados. Un coche patrulla se acercaba por el camino de tierra hacia su cabaña, moviéndose lenta y deliberadamente. Marcus recogió rápidamente las pruebas que pudo alcanzar y metió la placa y el cuaderno de Jake en los bolsillos de su chaqueta. No podía permitir que quienquiera que viniera viera lo que había descubierto, al menos hasta saber en quién podía confiar. Rex se colocó a su lado cuando el coche patrulla apareció entre los árboles. El instinto protector del perro se había activado por completo, colocándose entre Marcus y cualquier amenaza potencial. Marcus reconoció que el vehículo pertenecía al departamento del sheriff de Cedar Falls, pero aún no podía distinguir quién lo conducía. Cuando el coche se detuvo cerca de su cabaña, Marcus sintió el peso de la placa de Jake en su bolsillo como un carbón ardiente. El asesinato de su mejor amigo había sido encubierto durante 15 años, y ahora alguien venía a controlarlo pocos minutos después de que él hubiera hecho el descubrimiento. El momento era demasiado oportuno para ser una coincidencia. Alguien sabía que había encontrado el cuerpo de Jake. Alguien lo había estado observando, y ese alguien estaba a punto de salir de un vehículo oficial de la policía con una placa que podría ocultar el corazón de un asesino. La ayudante del sheriff, Carol Anderson, salió del coche patrulla con los movimientos mesurados de alguien que llevaba más de una década en las fuerzas del orden. Marcus la reconoció de inmediato. Se había incorporado a la policía de Cedar Falls hacía unos 5 años, tras ser trasladada desde Billings con elogios por su trabajo en narcóticos. Era competente, meticulosa, y siempre había tratado a Marcus con el respeto que se le debe a un detective veterano, incluso después de su jubilación. Pero hoy había algo diferente. Rex seguía con el pelo erizado mientras ella se acercaba, sus ojos ámbar siguiendo cada uno de sus movimientos con una intensidad que hizo que a Marcus se le encogiera el estómago. El pastor alemán siempre había sido amistoso con Anderson durante sus anteriores visitas para comprobar el bienestar de Marcus. Ahora, el perro se colocó de forma protectora entre su amo y la ayudante del sheriff, con un gruñido sordo retumbando en su pecho. «Buenos días, Marcus», saludó Anderson, con la mano apoyada casualmente en su cinturón de servicio. «He recibido una llamada sobre algún tipo de disturbio aquí. Un vecino ha informado de que ha oído lo que parecían disparos hace una hora». Marcus sintió la placa de Jake ardiendo como un carbón contra sus costillas, donde la llevaba escondida dentro de la chaqueta. No había vecinos en un radio de 5 kilómetros de su cabaña, y Anderson lo sabía. Estaba tanteando el terreno, tratando de averiguar qué podía haber descubierto. «Aquí no ha habido disparos, Carol», respondió Marcus, manteniendo la voz firme a pesar de la adrenalina que recorría su cuerpo. «Rex y yo estábamos dando nuestro paseo matutino. ¿Sabes cómo se propaga el sonido en estos bosques? Probablemente sea un cazador más arriba en la cresta». Los ojos de Anderson recorrieron la zona alrededor del roble, deteniéndose en la tierra removida donde Marcus había estado trabajando. «¿Te importa si echo un vistazo? Es el protocolo, ya sabes. Tengo que presentar un informe completo». El gruñido de Rex se hizo más profundo y Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. En todos los años que llevaba conociendo a Anderson, nunca había sido tan formal con él. Habían compartido café en su porche, hablado de casos, reído de las políticas del departamento. Ahora lo trataba como a un sospechoso. «Por supuesto», dijo Marcus, alejándose con indiferencia del árbol, «aunque no sé qué espera encontrar. Probablemente Rex solo estaba persiguiendo una ardilla o algo así. Ya sabe cómo se emocionan los perros». Cuando Anderson se acercó al roble,
Marcus se fijó en que mantenía la mano derecha cerca de su arma. Esa observación despertó sus viejos instintos de detective y comenzó a catalogar los detalles con la precisión automática de alguien entrenado para leer situaciones peligrosas. El coche patrulla de Anderson estaba colocado de forma que bloqueaba la carretera de acceso principal. Tenía la radio a bajo volumen, algo inusual para alguien que estaba atendiendo una llamada. Lo más revelador de todo era que no había comunicado su llegada al lugar. Era el procedimiento habitual para cualquier control de bienestar. Rex se negaba a alejarse de Marcus, a pesar de los intentos de Anderson de atraerlo con su tono amistoso habitual. La actitud protectora del perro era absoluta, y su entrenamiento como compañero de Marcus prevalecía sobre cualquier socialización previa con la ayudante del sheriff. Rex parece un poco agitado hoy, observó Anderson, agachándose cerca de la base del roble. ¿Le pasa algo? Es uno de esos días, respondió Marcus, observándola mientras examinaba el suelo alrededor de la base del árbol. A veces se asusta por olores que nosotros no podemos detectar. Probablemente sea el cadáver de un animal viejo en algún lugar cercano. Anderson se levantó, sacudiéndose la tierra de las rodillas, y Marcus vio algo que le heló la sangre. Metida en su cinturón de servicio, apenas visible bajo su chaqueta, había una pequeña grabadora digital. Estaba documentando esta conversación, tratándolo como un sujeto de investigación en lugar de como un compañero agente de la ley que buscaba ayuda. Marcus, necesito preguntarte algo, dijo Anderson, cambiando el tono a la cadencia cautelosa de un interrogatorio. ¿Te has sentido bien últimamente? Algunas personas del pueblo están preocupadas por ti. Vivir aquí solo, perder a Sarah y Emma de la forma en que lo hiciste, es mucho para cualquiera. La pregunta estaba diseñada para socavar su credibilidad, para establecer la narrativa de un jubilado inestable cuyas afirmaciones podrían no ser fiables. Marcus reconoció la técnica porque él mismo la había utilizado durante los interrogatorios. Anderson estaba construyendo un caso, sentando las bases para algo más grande. Estoy bien, Carol. Rex me hace compañía y me mantengo ocupado con proyectos en la propiedad. ¿Hay algo específico que te preocupe? La mano de Anderson se acercó a su arma mientras hablaba. Hemos recibido informes de que alguien ha estado excavando en antiguas escenas del crimen, alterando las pruebas. No sabrás nada al respecto, ¿verdad? La pregunta era una trampa diseñada para ver si Marcus revelaba lo que había descubierto, pero también le reveló algo crucial. Anderson sabía lo del cadáver de Jake en el árbol. Puede que no supiera que Marcus lo había encontrado, pero era consciente de su existencia. Eso significaba que o bien estaba involucrada en el asesinato de Jake o trabajaba para alguien que lo estaba. Rex se tensó de repente y dirigió su atención al bosque que había detrás del coche patrulla de Anderson. Marcus siguió la mirada del perro y vio un movimiento entre la maleza. No estaban solos aquí. Anderson tenía refuerzos apostados en el bosque, gente que había estado vigilando y esperando. ¿Sabes, Carol?, dijo Marcus con cautela. Creo que voy a preparar café recién hecho. ¿Por qué no subes a la cabaña y hablamos más cómodamente? Aquí fuera empieza a hacer frío. Anderson dudó, claramente dividida entre mantener su tapadera y aceptar lo que parecía una invitación amistosa. Marcus apostaba a que ella quería ver el interior de su cabaña para determinar qué pruebas podría haber recogido y si había contactado con alguien para comunicarle su descubrimiento. Me parece bien, aceptó finalmente. Me vendría bien un café. Mientras caminaban hacia la cabaña, Rex mantuvo su posición protectora, sin dejar que Anderson se colocara detrás de Marcus. Los instintos del pastor alemán le gritaban que había peligro, y Marcus había aprendido a confiar plenamente en esos instintos. Fuera lo que estaba pasando allí, Carol Anderson estaba en el centro de todo, y el asesinato de Jake Morrison, ocurrido 15 años atrás, estaba a punto de cobrar otra víctima, a menos que Marcus pudiera averiguar en quién confiar y cómo sobrevivir a las próximas horas. El peso de la placa de Jake presionaba contra sus costillas como una promesa que exigía cumplirse. Su mejor amigo merecía justicia, y Marcus se encargaría de que la obtuviera, aunque le costara todo. Dentro de la cabaña, Marcus se movía con deliberada calma
mientras su mente barajaba las posibilidades. Necesitaba ganar tiempo, recabar información y, lo más importante, encontrar una forma de pedir ayuda sin alertar a Anderson de sus sospechas. Rex se colocó cerca de la puerta de la cocina, sin apartar los ojos de la ayudante del sheriff, mientras ella examinaba el interior de la cabaña con la mirada experta de alguien que realiza una vigilancia. «Bonito lugar», comentó Anderson, pasando los dedos por la repisa de la chimenea donde Marcus guardaba fotos de Sarah y Emma. «Aunque debe de ser muy solitario estar aquí. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo visitas?» La pregunta era otra sonda diseñada para determinar si Marcus había compartido su descubrimiento con alguien. Midieron el café en la cafetera, utilizando la rutina familiar para calmar sus nervios. «No mucha gente viene hasta aquí. Me viene bien». Anderson cogió una fotografía enmarcada de Emma a los 16 años, tomada pocas semanas antes del accidente. Era preciosa. «He oído que quería ser veterinaria. Le encantaban los animales», respondió Marcus, observando la reacción de Rex ante la presencia de Anderson. El pastor alemán seguía tenso, con su instinto protector prevaleciendo sobre años de socialización. Marcus sabía que los perros podían percibir cosas que los humanos no veían. Rex le estaba contando algo importante sobre el ayudante Anderson, y él tenía que escuchar. «Probablemente ahí es donde se te ocurrió la idea de Rex», continuó Anderson, dejando la foto sobre la mesa. A Emma le habría encantado. Marcus sirvió 2 tazas de café, con las manos firmes a pesar de la adrenalina que recorría su cuerpo. «De hecho, ella me sugirió que comprara un perro. Dijo que sería una buena compañía». Anderson aceptó el café, pero no lo bebió. En cambio, utilizó la taza para calentarse las manos. Una chica inteligente. Los perros son leales. No traicionan la confianza como lo hacen las personas. El comentario tenía un tono que hizo que Marcus levantara la vista bruscamente. Anderson lo estaba estudiando con una intensidad que no tenía nada que ver con una conversación informal. Lo estaba evaluando, midiendo sus respuestas, tratando de determinar cuánto sabía y qué amenaza representaba. «Hablando de lealtad», dijo Anderson, acomodándose en la silla frente a la mesa de la cocina de Marcus. «Últimamente he estado pensando en Jake Morrison. Ustedes dos eran muy amigos, ¿verdad?» Marcus sintió la placa de Jake presionando contra sus costillas como un carbón ardiente. Jake era un buen compañero, un buen amigo. Su desaparición afectó mucho a todo el departamento. 15 años es mucho tiempo, pensó Anderson, observando a Marcus por encima del borde de su taza de café. La gente a veces se pregunta qué le pasó realmente, si simplemente abandonó su vida y empezó de nuevo en otro lugar. «Jake nunca abandonaría a Helen y a los niños», dijo Marcus con firmeza. «Fuera lo que le pasó, no fue voluntario». Anderson esbozó una sonrisa fría y calculadora. «¿Cómo puedes estar tan seguro? La gente cambia. Quizá se cansó del trabajo, de la responsabilidad. Quizá encontró algo más atractivo que el trabajo policial en un pueblo pequeño». La insinuación era clara. Anderson estaba sugiriendo que Jake era corrupto, que su desaparición estaba relacionada con actividades delictivas. Marcus reconoció la táctica, el intento deliberado de manchar la reputación de Jake y desviar la atención de las circunstancias reales de su muerte. «Jake era de lo más honesto», respondió Marcus. «Si alguien sugiere lo contrario, o miente o está mal informado». Anderson dejó la taza de café con un golpe seco contra el platillo. «Es una perspectiva interesante, muy leal. Pero la lealtad puede ser peligrosa, Marcus. A veces nos ciega ante verdades incómodas». Rex se levantó de repente, con un gruñido sordo retumbando en su pecho mientras miraba por la ventana de la cocina. Marcus siguió la mirada del perro y vio movimiento en los árboles. Siluetas oscuras se posicionaban alrededor de la cabaña, cerrando las vías de escape. Anderson había traído refuerzos y se estaban colocando en posición para lo que fuera a suceder a continuación. «¿Esperas compañía?», preguntó Anderson, fijándose en la dirección de la mirada de Marcus. «¿Solo Rex siendo Rex?», respondió Marcus, pero su mano se movió instintivamente hacia el cajón donde guardaba su vieja arma de servicio. Se pone nervioso cuando hay extraños cerca.
La mano de Anderson se posó en su arma. ¿Extraños? No veo a ningún extraño. La farsa se estaba desmoronando. Marcus podía ver en los ojos de Anderson que el momento de la sutileza había pasado. Ella sabía que él había descubierto algo en el roble y estaba allí para asegurarse de que no pudiera compartir esa información con nadie más. ¿Sabes, Marcus?, dijo Anderson, levantándose de la silla. Creo que tenemos que tener una conversación más sincera sobre lo que has encontrado esta mañana, sobre lo que crees saber. Marcus permaneció sentado, proyectando calma, mientras su mente calculaba distancias y ángulos. El arma de servicio en el cajón estaba a 1 metro de distancia. La pistola de Anderson ya estaba al alcance de la mano. Rex se colocó entre ellos, listo para actuar si su amo se veía amenazado. No estoy seguro de lo que quieres decir, dijo Marcus con cautela. Anderson sacó su teléfono móvil y le mostró una fotografía. La imagen mostraba a Marcus en el roble cortando la corteza con su cuchillo. Alguien había estado observando desde el bosque, documentando su descubrimiento. Llevamos semanas vigilando este lugar, admitió Anderson. Desde que recibimos información de que alguien podría estar husmeando en casos antiguos, haciendo preguntas, removiendo cosas que deberían permanecer enterradas, Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a Jake para comprender que algunos secretos merecen ser protegidos? Jake Morrison se estaba acercando demasiado a cosas que podrían haber destruido toda esta comunidad. A las personas que estaba investigando. Personas que habían trabajado duro para construir algo bueno aquí. Bueno. La voz de Marcus se elevó a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Jake fue asesinado. Mi mejor amigo fue asesinado y metido dentro de un árbol como si fuera basura. ¿A eso le llamas bueno? La mano de Anderson descansaba sobre su arma. Ahora, ya no fingía que se trataba de una visita amistosa. Jake iba a revelar las operaciones que financiaban este departamento y que traían dinero a Cedar Falls. Iba a destruir vidas y carreras por un sentido erróneo de la justicia. La justicia no es errónea, dijo Marcus, levantándose lentamente de la silla. Es lo que nos diferencia de los animales. Rex se tensó, sintiendo el peligro creciente. El adiestramiento del pastor alemán entró en acción, colocándose en posición para proteger al máximo a su amo mientras mantenía la conciencia de las posibles amenazas procedentes de múltiples direcciones. Los animales son honestos con lo que son, respondió Anderson. No fingen ser algo que no son. Jake fingía ser un cruzado, pero en realidad solo era ingenuo y peligroso. Marcus llegó al momento de la decisión. Podía continuar con la farsa, fingir ignorancia y esperar que Anderson se marchara. Pero el comportamiento de Rex le indicó que estaban rodeados, que esta conversación era el preludio de algo mucho peor. Anderson no había venido aquí para investigar un disturbio. Había venido a resolver un problema. ¿Quién lo mató?, preguntó Marcus directamente. ¿Quién puso a Jake en ese árbol? La sonrisa de Anderson era fría. Alguien que entendía que el bien común a veces requiere decisiones difíciles. Alguien que sabía que la vida de un hombre era un pequeño precio a pagar por proteger a toda una comunidad. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos como un desafío. Anderson había confesado esencialmente que sabía del asesinato de Jake, si no su participación directa. Marcus sintió el peso de 15 años de dolor y culpa sobre sus hombros. Le había fallado a su compañero, le había fallado a su amigo, y ahora tenía la oportunidad de enmendarlo. Jake tenía pruebas, dijo Marcus. Notas, grabaciones, pruebas de corrupción. Por eso tuvo que morir. Pruebas que habrían destruido a buenas personas, respondió Anderson. Personas que utilizaban métodos poco convencionales para financiar servicios esenciales. Jake no podía ver el panorama general. Marcus lo entendía ahora. Jake había descubierto una operación de drogas que estaba siendo protegida por las fuerzas del orden locales, posiblemente con beneficios que se canalizaban de nuevo a los recursos del departamento o a cuentas personales. Cuando Jake amenazó con revelar el acuerdo, fue eliminado para proteger la conspiración. ¿Dónde están ahora las pruebas?, preguntó Marcus. La sonrisa de Anderson se amplió.
a salvo, donde no puedan hacer daño a nadie más. El sonido de pasos en el porche delantero de la cabaña anunció la llegada de los refuerzos de Anderson. Rex se puso en guardia al detectar que se acercaban varias personas desde diferentes direcciones. Marcus se dio cuenta con creciente temor de que él y Rex estaban atrapados, rodeados por agentes corruptos que ya habían matado una vez para proteger sus secretos. No tienes por qué hacer esto, dijo Marcus. Sea lo que Jake descubrió, sea lo que pasó hace 15 años, no tiene por qué volver a pasar. Anderson desenfundó su arma y apuntó con firmeza al pecho de Marcus. En realidad, sí tiene que pasar, porque tú encontraste a Jake y ahora sabes demasiado, igual que él. Rex dio un paso adelante y se colocó directamente entre el arma y su amo. El valor del pastor alemán ante el peligro mortal le recordó a Marcus todo lo que había aprendido sobre la lealtad, el sacrificio y hacer lo correcto, sin importar el coste. La puerta de la cabaña se abrió y entraron dos figuras más. Marcus las reconoció a ambas. El ayudante Tom Bradley y, para su sorpresa, el propio jefe Robert Williams. Williams era un veterano respetado con 20 años de experiencia, un hombre al que Marcus había considerado su mentor y amigo. «Hola, Marcus», dijo Williams con tristeza. «Ojalá no hubiéramos llegado a esto». El jefe Williams cerró la puerta de la cabaña detrás de él, con el cuidado deliberado de un hombre que había ensayado este momento muchas veces en su mente. Su rostro curtido reflejaba el peso de 20 años en las fuerzas del orden, pero sus ojos tenían algo que Marcus nunca había visto antes: el frío cálculo de un depredador acorralando a su presa. «Siempre fuiste demasiado meticuloso para tu propio bien», dijo William, quitándose el sombrero y dejándolo sobre la encimera de la cocina de Marcus. «Incluso jubilado, no puedes dejar de ser detective». Marcus sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Williams había sido su mentor, el hombre que lo había guiado durante sus primeros años en el cuerpo, que había estado a su lado en el funeral de Sarah, que le había ofrecido consuelo durante los días más oscuros tras la muerte de Emma. La traición le dolía más que cualquier herida física. «Bob», dijo Marcus, con una voz apenas superior a un susurro, «dime que no estuviste involucrado en la muerte de Jake». Williams suspiró profundamente, el sonido de un hombre que llevaba una carga que nunca había querido soportar. «Jake también era mi amigo, Marcus. ¿Crees que quería verlo muerto? ¿Crees que alguno de nosotros lo quería?» Rex permaneció entre Marcus y los tres oficiales, con el pelo erizado y un gruñido bajo retumbando continuamente en su pecho. El instinto protector del pastor alemán estaba a flor de piel, sintiendo el peligro mortal que rodeaba a su amo. «Pero lo matasteis de todos modos», afirmó Marcus, encajando las piezas con horrible claridad. «Intentamos razonar con él», intervino el ayudante Bradley, con voz defensiva. «Le explicamos cómo funcionaban las cosas, cómo el dinero que protegíamos financiaba equipos, formación y programas comunitarios. Jake no quiso escuchar». Williams levantó una mano, silenciando a Bradley. «Jake descubrió nuestro acuerdo con ciertos elementos de la comunidad. El dinero cambiaba de manos, sí, pero no para enriquecimiento personal. Cada dólar se reinvertía en hacer de Cedar Falls un lugar mejor». «Dinero de la droga», dijo Marcus sin rodeos. «Estaban protegiendo a traficantes de drogas». «Estábamos gestionando un problema inevitable», corrigió Williams. «Las drogas iban a circular por esta zona independientemente de lo que hiciéramos. Al menos nuestro acuerdo garantizaba que el comercio estuviera controlado, fuera predecible y rentable para la comunidad». Anderson cambió de postura, sin apartar las armas de Marcus. El dinero financiaba los nuevos ordenadores de la escuela, la renovación del centro de mayores, la campaña de recogida de juguetes de Navidad para niños desfavorecidos. Jake iba a destruir todo eso por un principio abstracto. Marcus miró a Williams con incredulidad. «Estás justificando un asesinato hablando de juguetes de Navidad». «Estoy explicando la realidad», respondió Williams con calma. «Se estaban recortando los fondos federales. Los presupuestos estatales se estaban reduciendo. Encontramos una forma de complementar nuestros recursos sin aumentar los impuestos ni recortar servicios.
Jake quería tirar todo eso por la borda. Jake quería cumplir su juramento, dijo Marcus, alzando la voz. Proteger y servir, no lucrarse con actividades delictivas. La expresión de Williams se endureció. ¿Y a dónde le llevó su juramento? A morir a los 34 años, dejando atrás a una viuda y dos hijos pequeños. A veces, el idealismo es un lujo que no nos podemos permitir. Rex se tensó de repente y dirigió su atención hacia la ventana trasera de la cabaña. Marcus siguió la mirada del perro y vio más figuras moviéndose por el bosque. Williams no solo había traído refuerzos, había traído un ejército. La cabaña estaba completamente rodeada. ¿Cuántos agentes están involucrados en esto?, preguntó Marcus. Los suficientes, respondió Williams simplemente. Gente que entiende que el mundo no es blanco o negro, que a veces las personas buenas tienen que tomar decisiones difíciles. Marcus pensó en los hombres y mujeres con los que había trabajado durante 30 años y se preguntó cuántos de ellos habían sido comprados, cuántos habían elegido el compromiso por encima de los principios. La corrupción era más profunda de lo que había imaginado, envenenando la institución a la que había dedicado su vida a servir. Jake tenía pruebas, dijo Marcus. Fotos, grabaciones, documentación de su acuerdo. Por eso tenía que morir. Anderson sonrió con frialdad. Jake siempre era minucioso, demasiado minucioso. Pasó meses reuniendo pruebas, construyendo su caso. Creía que iba a ser un héroe. ¿Qué pasó con las pruebas? Las destruimos, dijo William. La mayoría, al menos. Guardamos algunas cosas por seguridad, por si alguien más sentía curiosidad por la desaparición de Jake. Marcus se dio cuenta con creciente horror de que Williams estaba admitiendo el asesinato con indiferencia. El hombre que le había enseñado sobre la justicia y la integridad se revelaba como un asesino calculador que había eliminado a su propio detective para proteger una conspiración criminal. El árbol, dijo Marcus, ¿fue idea tuya? Williams asintió lentamente. A Jake le encantaba este bosque. Solía cazar aquí cuando éramos más jóvenes. Me pareció apropiado que descansara en un lugar donde había encontrado la paz. Lo metiste dentro de un árbol vivo como si fuera basura. Le dimos un entierro que duraría para siempre, corrigió Williams. El árbol se convirtió en su monumento, cada año más fuerte, guardando su secreto a buen recaudo. Los gruñidos de Rex se intensificaron cuando Williams se acercó a Marcus. La lealtad del pastor alemán era absoluta. Moriría protegiendo a su amo, y todos los presentes lo sabían. La pregunta ahora, continuó Williams, es ¿qué hacemos contigo? Has descubierto algo que debía permanecer oculto. Posees información que podría destruir carreras, vidas, todo lo que hemos construido aquí. No voy a permitir que vuelvas a encubrir esto, dijo Marcus con firmeza. Jake merece justicia. Su familia merece la verdad. Anderson se rió con amargura. Justicia, ¿verdad? ¿Sabes lo que la verdad supondría para esta comunidad? La mitad del ayuntamiento se vería implicada. El alcalde, el fiscal del distrito, los líderes empresariales que facilitaron nuestro acuerdo, toda la estructura de poder de Cedar Falls se derrumbaría. Quizás debería ser así, respondió Marcus. Quizás empezar de nuevo sería mejor que vivir con esta corrupción. William negó con la cabeza con tristeza. Siempre has sido ingenuo, Marcus. Al igual que Jake, ves el mundo en términos absolutos. El bien contra el mal, lo correcto contra lo incorrecto. La realidad es más complicada. El asesinato no es complicado. Marcus dijo que está mal. Y punto. La muerte de Jake fue lamentable, pero necesaria. William lo afirmó con frialdad. Iba a destruir todo lo que habíamos construido. Su idealismo habría costado a cientos de personas sus puestos de trabajo, sus medios de vida, su futuro. Marcus miró a su alrededor, a la cabaña que había sido su refugio, rodeado de hombres en los que una vez había confiado con su vida. El peso de la placa de Jake presionaba contra sus costillas, un recordatorio de las promesas incumplidas y la justicia denegada. «También vas a matarme», dijo Marcus. No era una pregunta. La expresión de Williams permaneció neutral. Vamos a asegurarnos de que el secreto de Jake permanezca a salvo, de que la comunidad que hemos protegido siga prosperando.
Tu muerte será trágica, pero comprensible. Un policía jubilado deprimido por la pérdida de su familia se quita la vida en el aislamiento del bosque. La gente se hará preguntas. Tengo amigos en el departamento, contactos y otras agencias. Has vivido como un ermitaño durante años, señaló Anderson. Te has aislado, has mostrado signos de depresión e inestabilidad. Tu suicidio será triste, pero no sorprendente. Marcus se dio cuenta de que llevaban mucho tiempo planeando esto, estudiando sus hábitos, construyendo una narrativa que explicara su muerte sin levantar sospechas. Habían utilizado su dolor en su contra, su aislamiento como tapadera para el asesinato. Rex ladró de repente con fuerza, su atención centrada en algo fuera. Marcus oyó el sonido lejano de un vehículo que se acercaba por la carretera de acceso. Williams frunció el ceño, claramente sin esperar más llegadas. «Compruébalo», ordenó Williams a Bradley. Cuando Bradley se acercó a la ventana, Marcus vio su oportunidad. La distracción momentánea había cambiado el equilibrio táctico en la habitación. Rex percibió el cambio en la tensión y se preparó para actuar a la señal de su amo. Marcus miró a su fiel compañero, el pastor alemán, que había sido el último regalo de Emma para él, que le había proporcionado consuelo durante los años más oscuros de su vida. Los ojos ámbar de Rex se encontraron con los suyos, y Marcus vio confianza absoluta, lealtad incondicional y la voluntad de sacrificarlo todo por el vínculo que compartían. «Lo siento, chico», susurró Marcus, sabiendo que lo que fuera a suceder a continuación les costaría a ambos todo lo que habían encontrado el uno en el otro. El vehículo que se acercaba sonaba cada vez más fuerte, y el plan cuidadosamente orquestado por Williams comenzó a desmoronarse. Alguien que no formaba parte de la conspiración se acercaba, alguien que podría ser testigo de lo que estaba a punto de suceder en la cabaña. La expresión del jefe se ensombreció al darse cuenta de que su plan se había visto comprometido. «Tenemos que seguir adelante», dijo William, levantando su propia arma. El ruido del vehículo que se acercaba se hizo más fuerte y Marcus reconoció el característico rugido de una vieja camioneta Ford. Se le encogió el corazón al darse cuenta de quién se acercaba por la carretera de acceso. Helen Morrison, la viuda de Jake, hacía este viaje cada mes en el aniversario de la desaparición de su marido, llevando flores para dejarlas en el lugar donde se había visto por última vez su coche patrulla. Williams maldijo entre dientes al darse cuenta de que su ejecución cuidadosamente planeada estaba a punto de complicarse por un testigo inesperado. «Bradley, sal y haz que se vaya. Dile que las carreteras están cerradas por mantenimiento». Pero ya era demasiado tarde. La camioneta de Helen ya había coronado la colina, dejándola a la vista de los múltiples vehículos policiales aparcados alrededor de la cabaña de Marcus. Vería la actividad y sabría que algo importante estaba sucediendo en el lugar al que acudía para llorar la muerte de su marido. Los ladridos de Rex se intensificaron al sentir la creciente tensión en la habitación. El pastor alemán se colocó directamente entre Marcus y Williams, con el pelo erizado y los dientes descubiertos, mostrando una furia protectora absoluta. Todos los instintos del perro gritaban peligro. «Cambio de planes», dijo William con severidad, manteniendo su arma apuntando a Marcus. «Tendremos que montar esto de otra manera». Un enfrentamiento con una jubilada inestable que había descubierto algo sobre la desaparición de Jake. Helen llega y se encuentra con la tragedia. Marcus sintió hielo en las venas al comprender el nuevo plan de William. El jefe tenía la intención de matarlos a ambos. Marcus y Helen afirmarían entonces que habían sido eliminados por alguna amenaza desconocida relacionada con el antiguo caso de Jake. Sería complicado, pero Williams tenía los recursos para controlar la narrativa. «Ella es inocente», dijo Marcus desesperadamente. «Helen no tiene nada que ver con esto. Déjala ir». «Helen Morrison lleva 15 años haciendo preguntas», respondió Anderson con frialdad. «Nunca ha aceptado que Jake simplemente desapareciera. Ha sido un problema a punto de estallar». A través de la ventana, Marcus pudo ver la camioneta de Helen deteniéndose cerca de los coches patrulla. Ella estaba saliendo, y sus movimientos mostraban la confusión de alguien que se había encontrado con algo inesperado.
Helen era una mujer menuda de unos 50 años, todavía atractiva a pesar de los años de dolor que habían marcado su rostro. Nunca se había vuelto a casar. Nunca había dejado de creer que algún día sabría lo que le había pasado a Jake. Jake la quería, dijo Marcus, ganando tiempo mientras su mente barajaba las opciones. Hablaba constantemente de ella, de sus planes, de sus sueños, de la vida que estaban construyendo juntos. Jake debería haber pensado en eso antes de decidir ser un héroe, respondió William sin emoción. Algunas personas son más importantes que otras. Algunas vidas importan más que los principios idealistas. Rex se abalanzó de repente, no hacia Williams, sino hacia el cajón de la cocina donde Marcus guardaba su vieja arma de servicio. La inteligencia del pastor alemán era notable. Entendió la situación táctica e intentó ayudar a su amo a acceder a las herramientas necesarias para defenderse. Anderson apuntó con su arma hacia Rex, pero Marcus se movió más rápido de lo que lo había hecho en años. La adrenalina del peligro mortal le dio una velocidad y una fuerza que había olvidado que poseía. Se lanzó hacia el cajón y sus dedos se cerraron alrededor de la familiar empuñadura de su pistola Glock calibre 40 justo cuando estallaron los disparos en el reducido espacio de la cabaña. El primer disparo procedía del arma de Anderson, apuntando a Rex, pero se desvió cuando el movimiento repentino de Marcus desvió su puntería. La bala astilló los armarios de madera, haciendo que los escombros volaran por la cocina. Rex gritó, pero siguió moviéndose, utilizando su velocidad y agilidad para esquivar los siguientes disparos. Marcus rodó detrás de la isla de la cocina, con su arma de servicio finalmente en sus manos, después de meses de tranquila jubilación. La memoria muscular de las situaciones de crisis volvió a aflorar. 30 años de entrenamiento superando el miedo y la duda. Volvía a ser policía, luchando por su vida y la de personas inocentes. Williams disparó 2 veces. Las balas atravesaron la superficie de madera de la isla de la cocina, pasando a pocos centímetros de Marcus. «Solo estás complicándote las cosas», gritó el jefe. «Y a Helen va a morir por tu terco orgullo». Afuera Marcus podía oír gritar a Helen Morrison. Ella había oído los disparos y pedía ayuda. Su voz se propagaba por la naturaleza salvaje de Montana como un rayo de esperanza. Alguien más la oiría, vendría a investigar y encontraría pruebas de la conspiración de Williams. Rex se movía como un fantasma por la cabaña, utilizando los muebles y las sombras para evitar los intentos de la gente de matarlo. El instinto protector del pastor alemán se había convertido en algo primitivo y feroz. No solo defendía a su amo, luchaba por su familia, por el vínculo que los había sostenido a ambos durante años de dolor y aislamiento. «¡Ríndete, Marcus!», gritó Williams. «Te superamos en número y en armas. Podemos hacer esto rápido y sin dolor, o podemos alargarlo. Tú decides». Marcus pensó en Emma, en la promesa que le había hecho en su lecho de muerte de conseguir un perro para que le hiciera compañía y le protegiera. Rex había sido ambas cosas y más. El pastor alemán le había dado una razón para seguir viviendo cuando el dolor amenazaba con ahogarlo. Ahora Rex lo estaba arriesgando todo para proteger al hombre que lo había salvado del refugio. «Jake confiaba en ti», gritó Marcus, tratando de mantener a Williams hablando mientras planeaba su próximo movimiento. «Te admiraba, te respetaba. ¿Cómo pudiste traicionarlo así?» «Jake me obligó», respondió Williams, con auténtico pesar en la voz. «Le di todas las oportunidades para que se marchara, para que aceptara cómo funcionaban las cosas. Él eligió la ideología por encima del pragmatismo». Anderson se movía para flanquear la posición de Marcus, utilizando la cobertura de los muebles volcados para rodear la isla de la cocina. Marcus vio su reflejo en el frigorífico de acero inoxidable y ajustó su posición en consecuencia. Rex apareció de repente detrás de Anderson, moviéndose con la silenciosa elegancia de sus antepasados lobos. El pastor alemán se abalanzó sobre la ayudante del sheriff, con sus 36 kilos de músculo y furia, impulsados por una lealtad absoluta a su amo. Anderson se giró hacia la amenaza, pero Rex ya había superado su guardia, y sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre el brazo con el que empuñaba el arma.
Anderson gritó cuando los dientes de Rex se clavaron y su arma salió volando por el suelo de la cabaña. El ataque del pastor alemán creó la distracción que Marcus necesitaba. Se levantó de su refugio, con su arma de servicio firme en ambas manos, la mira delantera centrada en el pecho de Williams. «Suelta el arma», ordenó Marcus, con una voz que transmitía la autoridad de 3 décadas en las fuerzas del orden. «Se acabó, Bob». Williams dudó, con su propia pistola vacilando entre Marcus y Rex. El rostro del jefe mostraba el cálculo de un hombre que sopesaba sus opciones, buscando un ángulo que le permitiera salvar su plan. Ese momento de vacilación le costó todo. Bradley, presa del pánico ante el caos que se desataba a su alrededor, cometió el error fatal de intentar disparar a Rex mientras el perro seguía enfrentándose a Anderson. La bala destinada al pastor alemán alcanzó a Anderson en el hombro, haciéndola girar y ponerla en la trayectoria de Rex. La cabaña estalló en violencia cuando Rex, confundido por la caída de Anderson y el olor a sangre, redirigió su furia protectora hacia la amenaza más cercana. Bradley gritó cuando el adiestramiento del pastor alemán tomó el control. Las poderosas mandíbulas del perro buscaban neutralizar el peligro para su manada. En medio del caos, Williams hizo su jugada final, apuntando con su arma a Marcus con intención letal. Pero Rex, incluso en medio de su ataque a Bradley, de alguna manera sintió la amenaza a su amo. El pastor alemán abandonó su objetivo actual y se interpuso entre Williams y Marcus justo cuando el jefe apretaba el gatillo. El disparo resonó en la cabaña como un trueno, y el cuerpo de Rex se sacudió cuando la bala de Williams dio en el blanco. El impulso del pastor alemán lo llevó a los brazos de su amo, y sus 36 kilos de lealtad y espíritu protector se desplomaron contra el pecho de Marcus. La sangre comenzó a filtrarse inmediatamente a través del espeso pelaje de Rex, manchando la camisa de Marcus con la fuerza vital de la única familia que le quedaba. «¡Rex, no!», Marcus susurró, cogiendo a su compañero cuando las patas del perro se doblaron. Los ojos ámbar del pastor alemán encontraron el rostro de su amo, aún alerta a pesar de la grave herida en el pecho. La cola de Rex se movió débilmente, como diciendo que había cumplido con su deber. Había protegido a su manada, y eso era lo único que importaba. Williams se quedó paralizado, con su arma humeante aún apuntando al lugar donde Rex había interceptado la bala destinada a Marcus. Durante un momento, la cabaña quedó en completo silencio, salvo por la respiración entrecortada de Rex y el sonido lejano de los continuos gritos de Helen Morrison desde el exterior. «Lo has matado», dijo Marcus, con la voz quebrada, mientras presionaba las manos contra la herida de Rex y sentía la sangre caliente del perro fluir entre sus dedos. «Has matado al mejor de nosotros». El rostro de William mostraba algo que Marcus nunca había visto antes: arrepentimiento genuino. El jefe bajó ligeramente el arma y miró al pastor alemán herido con la expresión de un hombre que finalmente había cruzado una línea que no podía volver atrás. «No era mi intención», comenzó William, y luego se detuvo. El perro no debería haber interferido. La respiración de Rex se estaba volviendo más dificultosa. Cada respiración era una lucha que enviaba oleadas de dolor al corazón de Marcus. El pastor alemán, que lo había sacado del abismo de la desesperación tras perder a Sarah y Emma, se estaba muriendo en sus brazos. Otra víctima de la corrupción que ya se había cobrado la vida de Jake Morrison. Anderson gimió desde donde había caído, agarrándose el hombro herido. Bradley yacía inmóvil cerca de la mesa de la cocina volcada, inconsciente o muerto por el ataque de Rex. La cabaña que había sido el refugio de Marcus era ahora un campo de batalla sembrado de víctimas de la búsqueda de la justicia. «Mira lo que has hecho», dijo Marcus, con la voz cargada de dolor y rabia. «Mira la destrucción que has causado, Jake. Rex, ¿cuántas personas más tienen que morir para proteger tu dinero sucio?» William pareció envejecer ante los ojos de Marcus. El peso de 15 años de encubrimientos y concesiones finalmente se reflejaba en sus rasgos curtidos. «Nunca quise nada de esto. Empezó poco a poco, simplemente haciendo la vista gorda ante infracciones menores, a cambio de donaciones a la comunidad. Se convirtió en algo que no podía controlar.
Podrías haberlo detenido, acusó Marcus, sin dejar de presionar feudalmente contra la herida de Rex. En cualquier momento, podrías haber elegido hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Williams se rió con amargura. ¿Sabes lo que habría costado lo correcto? Docenas de carreras destruidas, familias arruinadas, la confianza de toda la comunidad en las fuerzas del orden destrozada. Elegí el mal menor. Los ojos de Rex se estaban volviendo vidriosos, pero permanecían fijos en el rostro de Marcus con la confianza absoluta que había definido su relación. La lealtad de el pastor alemán había sido incondicional desde el día en que Marcus lo trajo a casa desde el refugio. E incluso ahora, muriendo por una bala que debería haber matado a su amo, Rex no mostraba ningún arrepentimiento por su sacrificio. Elegiste la conveniencia por encima de la conciencia, dijo Marcus. Elegiste el dinero por encima de la moralidad, y ahora añades el asesinato a tu lista de pecados. Afuera, el sonido de vehículos que se acercaban anunciaba la llegada de ayuda adicional. Los gritos de Helen Morrison habían llegado lo suficientemente lejos como para alertar a otros residentes de la zona, y Marcus podía oír el sonido característico de las sirenas de emergencia cada vez más cerca. Williams también las oyó, y su rostro se endureció con determinación. Esto termina aquí, Marcus. De una forma u otra, esto termina aquí. El jefe volvió a levantar su arma, apuntando directamente a la cabeza de Marcus. Levántate, aléjate del perro. Marcus miró a Rex y vio cómo la vida se desvanecía de esos inteligentes ojos ámbar que habían sido su ancla durante años de dolor y soledad. El pastor alemán le había dado todo: compañía, un propósito, amor incondicional y ahora su vida. Marcus no podía abandonarlo en estos últimos momentos. No, dijo Marcus simplemente. Si vas a matarme, tendrás que hacerlo mientras lo sostengo. La mano de William tembló ligeramente mientras mantenía su puntería. No seas estúpido, Marcus. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Ya lo hiciste lo más difícil posible cuando mataste a Jake, respondió Marcus. Cuando elegiste la corrupción por encima de la justicia, cuando disparaste al alma más inocente de esta habitación. La respiración de Rex se volvió más superficial, cada exhalación más débil que la anterior. Marcus podía sentir cómo el latido del corazón del pastor alemán se ralentizaba bajo sus manos. El fuerte ritmo que lo había reconfortado durante innumerables noches de insomnio finalmente se tambaleaba. «Buen chico, Rex», susurró Marcus con voz quebrada. «Qué buen chico. Emma estaría muy orgullosa de ti». La determinación de Williams pareció vacilar al ver al perro moribundo y al hombre afligido que lo sostenía. Incluso un policía corrupto conservaba cierta decencia humana, cierto reconocimiento del vínculo entre un hombre y su leal compañero. El ruido de los vehículos que se detenían fuera se hizo más fuerte, acompañado del portazo de las puertas de los coches y de órdenes gritadas. La ayuda estaba llegando, pero Marcus sabía que podría ser demasiado tarde para Rex. Los ojos del pastor alemán estaban perdiendo el foco y su respiración se volvía irregular. «Lo siento», dijo Williams de repente, y por un momento su voz transmitió un arrepentimiento genuino. «Siento lo de Rex. Siento todo esto». Marcus miró al hombre que había sido su mentor, su jefe, alguien a quien había respetado y en quien había confiado durante décadas. Williams se había alejado mucho del joven sargento idealista que le había enseñado a Marcus el trabajo policial, a servir a la comunidad con honor e integridad. «Aún puedes hacer lo correcto», dijo Marcus. «Baja el arma. Confiesa lo que has hecho. Deja que la familia de Jake pueda por fin cerrar este capítulo». La mano de William temblaba mientras mantenía la puntería. Era demasiado tarde para eso. Había demasiada gente involucrada. Demasiadas vidas en juego. Si esto sale a la luz, lo destruirá todo. La cola de Rex se movió por última vez, un meneo apenas perceptible que hablaba de un amor que trascendía el dolor. Los ojos del pastor alemán encontraron el rostro de Marcus por última vez, y en esa mirada estaba todo lo que había hecho que su vínculo fuera sagrado. Confianza, lealtad, perdón y el tipo de amor que no pedía nada a cambio. «Rex», susurró Marcus mientras la luz se apagaba en esos ojos ámbar. «Mi buen chico,
El pastor alemán que había sido el último regalo de Emma, que había sacado a Marcus del borde de la desesperación, que le había dado un propósito, compañía y amor incondicional, se había ido. El silencio en la cabaña era profundo, solo roto por los sonidos cada vez más cercanos de los vehículos de rescate y la respiración entrecortada de Williams. Marcus cerró suavemente los ojos de Rex, con las manos temblorosas por el dolor y la rabia. Cuando miró a Williams, el jefe vio algo que le hizo dar un paso atrás. El jubilado destrozado y afligido había desaparecido, sustituido por el hombre peligroso que Marcus había sido durante sus 30 años como policía. El investigador que nunca había abandonado un caso nunca dejaba que un asesino quedara libre. Ahora es algo personal, dijo Marcus, con una voz tan fría que heló la sangre de Williams. Mataste a mi familia. El sonido de pasos en el porche delantero de la cabaña anunció la llegada de refuerzos que Williams no podía controlar. Pasara lo que pasara a continuación, la conspiración que había protegido a los asesinos de Jake Morrison durante 15 años estaba a punto de salir a la luz. El sacrificio de Rex había ganado el tiempo necesario para que llegara la ayuda y la verdad saliera finalmente a la luz. El último acto de lealtad del pastor alemán sería la llave que abriría las puertas de la justicia para Jake Morrison y la redención para la comunidad que había estado envenenada por la corrupción durante demasiado tiempo. La puerta de la cabaña se abrió de golpe cuando la ayudante del sheriff María Santos y dos agentes de la policía estatal de Montana irrumpieron en el interior con las armas desenfundadas. Se quedaron paralizados ante la escena que tenían ante ellos. Marcus acunando el cuerpo sin vida de Rex, Williams de pie con su arma humeante. Anderson estaba herido y consciente en el suelo, y Bradley inmóvil cerca de la mesa volcada. «Soltad las armas», ordenó Santos, apuntando con su pistola de servicio a Williams. Todos al suelo. William bajó lentamente su arma. La lucha parecía agotarlo al darse cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba. «Se acabó», dijo en voz baja, casi para sí mismo. 20 años construyendo algo y todo se ha acabado. Santos mantuvo su arma firme mientras uno de los agentes estatales se acercaba para recoger la pistola de Williams. Ella había sido la primera en responder a la frenética llamada al 911 de Helen Morrison sobre los disparos en la cabaña de Marcus Thompson. Santos había trabajado con Marcus durante sus primeros días en el cuerpo y respetaba la integridad del veterano detective. «Marcus, ¿estás herido?», preguntó Santos, al ver la sangre que cubría su camisa. «Es la sangre de Rex», respondió Marcus, con la voz hueca por el dolor. «William le disparó. Rex murió protegiéndome». Helen Morrison apareció en la puerta, con el rostro pálido por la conmoción. Había estado esperando fuera mientras los agentes aseguraban el lugar, pero la imagen de Marcus sosteniendo a su perro muerto le hizo saltar las lágrimas. «Oh, Marcus, lo siento mucho». Williams miró a Helen con algo parecido a la vergüenza. «Helen, Jake era un buen hombre, un buen policía. No se merecía lo que le pasó». «¿Qué le pasó?», exigió Helen, con una voz más firme que sus manos temblorosas. «Dime la verdad, Bob. Después de 15 años, me merezco la verdad». Marcus depositó con delicadeza el cuerpo de Rex en el suelo, con las manos temblorosas mientras cerraba los ojos del pastor alemán por última vez. Cuando levantó la vista hacia Williams, su expresión transmitía el peso del dolor acumulado y la fría promesa de que finalmente se había hecho justicia. «Jake descubrió que el jefe Williams estaba protegiendo una operación de drogas», dijo Marcus, con voz firme a pesar del dolor que le irradiaba el pecho. «Cuando Jake amenazó con denunciar la corrupción, Williams lo mató y escondió su cuerpo dentro de ese roble en mi propiedad». Las rodillas de Helen casi se doblaron al escuchar esas palabras. «Usted mató a mi marido. Usted mató a Jake». Williams asintió lentamente y la confesión pareció envejecerlo décadas y momentos. Jake iba a destruirlo todo. La operación que protegíamos financiaba programas comunitarios, equipamiento para el departamento, mejoras en todo Cedar Falls. No era capaz de ver el panorama general. El panorama general. La voz de Helen se elevó hasta casi la histeria. «Asesinó a mi marido por dinero de la droga y lo llama el panorama general».
Santos había estado grabando la conversación con su cámara corporal, asegurándose de que la confesión de Williams quedara registrada. Jefe Williams queda detenido por el asesinato del detective Jake Morrison. Mientras Santos comenzaba a leerle sus derechos a Williams, Marcus se puso de pie con las piernas temblorosas. La adrenalina estaba desapareciendo, dejándolo agotado y vacío. La muerte de Rex había reabierto heridas que apenas habían sanado tras la pérdida de Sarah y Emma. El pastor alemán había sido su ancla, su familia, su razón para seguir adelante cuando la vida parecía insoportable. Marcus, dijo Santos con suavidad, vamos a necesitar una declaración completa. Pero primero, dejemos que los paramédicos te examinen. Estoy bien, respondió Marcus automáticamente, aunque su voz delataba su estado emocional. Rex recibió la bala que iba dirigida a mí. Me salvó la vida. Helen Morrison se acercó, con la mirada fija en el pastor alemán caído. Jake habría hecho lo mismo. Te habría protegido igual que lo hizo Rex. Las similitudes impactaron a Marcus con devastadora claridad. Tanto Jake como Rex habían muerto protegiendo a otros, sacrificándose por las personas que amaban. Ambos habían demostrado un tipo de valentía y lealtad que parecía cada vez más raro en un mundo comprometido por la conveniencia y la corrupción. Cuando llegaron los paramédicos para tratar las heridas de Anderson y examinar a Bradley, que estaba inconsciente pero vivo, Marcus se encontró pensando en las últimas palabras de Emma sobre tener un perro. De alguna manera, ella sabía que él necesitaría la lealtad y el amor de Rex para sobrevivir a los años de dolor y aislamiento que se avecinaban. Encontramos los restos de Jake en el roble, le dijo Marcus a Helen, sacando la placa de Jake del bolsillo de su chaqueta. Williams y su gente me habían estado vigilando, esperando a ver si descubría la verdad. Helen tomó la placa con manos temblorosas, sus dedos trazando el familiar número 247 que había memorizado durante 8 años de matrimonio. La guardó, susurró. Después de todos estos años, Bob guardó la placa de Jake. Williams, ahora esposado y sentado en el sofá de Marcus, levantó la vista con algo parecido al remordimiento. Guardé todas sus placas, la de Jake, la del oficial Martínez, la del detective Fuller. Me decía a mí mismo que era para honrar su servicio, pero en realidad creo que las guardé porque no podía olvidar lo que había hecho. La confesión reveló el alcance de los crímenes de Williams. Otros 3 oficiales habían muerto a lo largo de los años, todos porque habían amenazado con exponer la corrupción que había envenenado al Departamento de Policía de Cedar Falls. Marcus se dio cuenta de que había estado viviendo y trabajando junto a un asesino en serie que había utilizado su posición para eliminar a cualquiera que supusiera una amenaza para su empresa criminal. Santos coordinó con la policía estatal y los agentes del FBI que ahora llegaban al lugar. El caso de corrupción requeriría la intervención federal, dada la magnitud de la participación de las fuerzas del orden locales. La cabaña de Marcus se convirtió en un centro de procesamiento de la escena del crimen, con investigadores documentando pruebas y entrevistando a testigos. Señor Thompson, dijo la agente del FBI Patricia Sullivan, que llegó pocas horas después del incidente. Llevamos meses investigando rumores de corrupción en esta zona. Su descubrimiento de los restos del detective Morrison puede ser el avance que necesitábamos. Marcus miró el cuerpo de Rex, que seguía tendido donde lo había dejado en el suelo de la cabaña. Rex lo encontró. Rex me llevó hasta el árbol y me advirtió del peligro. Murió porque no dejó que me hicieran daño. La agente Sullivan siguió su mirada. Su perro fue un héroe, señor Thompson. Su sacrificio ha sacado a la luz una conspiración criminal que llevaba 15 años en marcha. A medida que avanzaba el día, se fue revelando el alcance total de la operación de Williams. El dinero de la droga había financiado mejoras en la comunidad, pero también había llenado los bolsillos de funcionarios corruptos en todo Cedar Falls. La investigación acabaría implicando a docenas de personas, desde concejales hasta líderes empresariales que se habían beneficiado del acuerdo. Helen Morrison se sentó junto a Marcus en el porche de su casa mientras los investigadores procesaban la escena en el interior.
Ambos estaban emocionalmente agotados, cargando con un dolor que se prolongaba desde hacía décadas. Pero también sentían alivio por haber descubierto finalmente la verdad. Jake por fin puede descansar en paz, dijo Helen, agarrando la placa de su marido. Y tú también, sabiendo que has llevado a su asesino ante la justicia. Marcus miró hacia el roble donde Rex había hecho su último descubrimiento. Rex se merece todo el mérito. Nunca dejó de intentar proteger a su familia hasta el final. El sol se ponía detrás de las montañas de Montana, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí. Marcus se dio cuenta de que, por primera vez desde que perdió a Sarah y Emma, sentía algo parecido a la paz. Se había hecho justicia. La verdad había salido a la luz. Y el sacrificio de Rex tenía un significado que perduraría mucho después de que el dolor de la pérdida comenzara a sanar. El pastor alemán, que había sido el último regalo de Emma, había cumplido su misión, protegiendo a su amo y sacando a la luz la corrupción que se había cobrado demasiadas vidas inocentes. 6 meses después del sacrificio de Rex, Marcus Thompson se encontraba ante una multitud de 300 personas reunidas en el Cedar Falls Memorial Park. La estatua de bronce a su lado representaba a un pastor alemán en postura protectora, con los ojos alerta y el cuerpo en posición de proteger algo precioso. La inscripción decía, Rex Thompson, lealtad, valentía, verdad, un héroe que lo dio todo para proteger a su familia y sacar a la luz la corrupción. El Rex Thompson Memorial Canoe Training Center había sido financiado en su totalidad con el dinero de la recompensa por resolver el caso del asesinato de Jake Morrison. Las instalaciones se encargarían de adiestrar perros policía y emparejarlos con agentes de todo Montana, garantizando que el vínculo entre los humanos y sus compañeros caninos continuara el legado de protección y servicio de Rex. Helen Morrison dio un paso al frente para hablar, con voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Rex no solo salvó a Marcus ese día, salvó a toda nuestra comunidad al ayudar a sacar a la luz la corrupción que había envenenado nuestro departamento de policía durante 15 años. Mi marido Jake habría estado orgulloso de servir junto a un compañero tan valiente. Marcus sintió un peso familiar contra su pierna y bajó la vista para ver a Junior, un cachorro de pastor alemán de 10 semanas con ojos ámbar muy parecidos a los de Rex. El pequeño perro tenía la misma mirada inteligente, los mismos instintos protectores que ya empezaban a aflorar. Junior no era un sustituto de Rex. Ningún perro podría llenar ese vacío, pero representaba la esperanza, la continuidad y la posibilidad de sanación. El jefe Williams y sus cómplices habían recibido largas condenas de prisión federal. La investigación por corrupción había implicado finalmente a 17 personas, entre ellas funcionarios municipales, líderes empresariales y personal de las fuerzas del orden. La operación de tráfico de drogas que habían protegido fue desmantelada, con la incautación de los activos y su redistribución para financiar programas comunitarios legítimos. Más importante aún, la investigación había llevado al descubrimiento de otras 3 víctimas, además de Jake Morrison. Los agentes Martínez, Fuller y la detective Sarah Chin habían sido asesinados a lo largo de los años por amenazar con destapar la empresa criminal de Williams. Sus familias finalmente pudieron cerrar el capítulo, y sus nombres quedaron limpios de cualquier sugerencia de abandono o cobardía. A Marcus le habían pedido que asesorara en casos similares, sin resolver en toda la región. Su experiencia en el descubrimiento del asesinato de Jake, combinada con sus décadas de experiencia en investigación, lo convertían en una persona valiosa para las fuerzas del orden que se ocupaban de casos de corrupción. El trabajo le daba un propósito y mantenía vivo el recuerdo de Rex a través de su continuo servicio a la justicia. El vínculo entre un humano y su perro nos enseña sobre el amor incondicional, dijo Marcus, dirigiéndose a la multitud. Rex nunca preguntó qué ganaba con ello. Nunca calculó el coste de la lealtad. Simplemente amó por completo y protegió sin miedo hasta su último aliento. Junior ladró una vez, como si comprendiera la importancia del momento. El público rió suavemente,
reconociendo el intento del cachorro de participar en el homenaje al legado de su predecesor. El agente Sullivan se acercó a Marcus después de la ceremonia. Hemos recibido solicitudes de otros 3 estados que piden su ayuda con casos sin resolver relacionados con la corrupción policial. La Fundación Rex Thompson podría convertirse en un recurso nacional para sacar a la luz las irregularidades institucionales. Marcus consideró la oferta mientras observaba a Junior explorar el parque conmemorativo con la energía ilimitada de un cachorro. La curiosidad y el coraje del pastor alemán le recordaban mucho a los primeros días de Rex, cuando todo era una aventura que investigar y cada persona era un amigo potencial al que proteger. Rex me enseñó que algunos cruces te cambian para siempre, respondió Marcus. No puedes volver a ser quien eras antes, pero a veces eso es exactamente lo que necesitas. La ceremonia concluyó con la liberación de 17 palomas blancas, una por cada año que la familia de Jake Morrison había esperado respuestas. Mientras las aves se elevaban hacia el cielo de Montana, Marcus sintió una sensación de plenitud que le había sido esquiva desde que perdió a Sarah y Emma. El sacrificio de Rex había dado sentido a todas sus pérdidas, transformando el dolor en un propósito. Esa noche, Marcus se sentó en el porche de su cabaña reconstruida con Junior, tumbado a sus pies. El roble donde se había descubierto el cuerpo de Jake ahora estaba marcado con una sencilla placa en memoria del detective Jake Morrison y de todos los que buscan la verdad en la oscuridad. El árbol se había recuperado de los cortes de la investigación, con nueva corteza creciendo sobre las heridas, pero el memorial garantizaría que la historia de Jake nunca fuera olvidada. Helen Morrison se había convertido en una visitante habitual, a menudo trayendo a sus nietos para que jugaran con Junior, mientras ella y Marcus compartían recuerdos de sus seres queridos perdidos. La amistad forjada en el trauma se había convertido en algo que les sostenía y sanaba a ambos. Rex estaría orgulloso, dijo Helen durante una visita, viendo a Junior intentar reunir a su nieto en el jardín. Vería que su sacrificio valió la pena, que condujo a la justicia y la sanación. Marcus estuvo de acuerdo, sintiendo la presencia de Rex en los instintos protectores y la lealtad inquebrantable de Junior. El joven pastor alemán ya había demostrado una inteligencia y un coraje notables, rasgos que sugerían que continuaría el legado de servicio y devoción de Rex. La investigación había revelado que la excepcional capacidad de Rex para detectar los restos de Jake no era sobrenatural, sino biológica. Los pastores alemanes poseían una extraordinaria capacidad olfativa, y era probable que Rex hubiera detectado cambios químicos en el suelo alrededor del roble causados por la descomposición. Su entrenamiento como compañero de Marcus le había enseñado a alertar a su amo de cualquier cosa inusual, lo que lo convertía en el compañero perfecto para descubrir secretos enterrados durante mucho tiempo. Al acercarse el invierno, Marcus reflexionó sobre las transformaciones que había traído el año pasado. Había salido del aislamiento para convertirse en un defensor de la justicia. Su cabaña había pasado de ser un refugio para el dolor a convertirse en un centro de sanación y propósito. Y lo más importante, había aprendido que el amor no moría con la pérdida. Continuaba a través de las vidas tocadas y los legados dejados atrás. Junior levantó la cabeza, con las orejas erguidas hacia el bosque, mostrando la misma alerta que había caracterizado la vigilancia de Rex. Marcus sonrió, reconociendo la programación genética que hacía de los pastores alemanes guardianes y compañeros tan excepcionales. ¿Qué oyes, chico?, preguntó Marcus. Pero Junior se relajó, aparentemente satisfecho de que lo que había detectado no suponía una amenaza para su nueva familia. La estrella vespertina apareció en el cielo oscurecido, y Marcus recordó la creencia de Emma de que las personas que morían se convertían en estrellas para velar por sus seres queridos. Le gustaba pensar que Rex se había unido a Sarah y Emma en esa protección celestial, y que su amor combinado formaba una constelación de protección sobre sus años restantes. Seguían llegando cartas de familias de personas desaparecidas de todo el país, personas que esperaban que la historia de Rex pudiera conducir a avances en sus propios casos. La Fundación Rex Thompson estaba tramitando docenas de solicitudes de ayuda,
creando una red de investigadores dedicados a encontrar la verdad en los casos más difíciles. Marcus comprendió que su dolor por Rex nunca desaparecería por completo. Al igual que su amor por Sarah y Emma seguía siendo constante a pesar de su ausencia. Pero el dolor se había transformado en propósito, la pérdida en legado, el final en un nuevo comienzo definido por el servicio a otros que se enfrentaban a una oscuridad similar. Junior se movió contra sus pies, acomodándose en el cómodo peso que anunciaba la completa confianza de un perro en su humano. El gesto le recordó a Marcus la presencia de Rex durante las noches más difíciles de dolor. Cuando el calor del pastor alemán había sido lo único que había impedido la completa desesperación, el ciclo continuó. El amor dado libremente, la lealtad recompensada con protección, el sacrificio transformado en significado. La historia de Rex inspiraría otras asociaciones entre humanos y perros, otras investigaciones sobre la justicia retrasada, otras victorias de la verdad sobre la corrupción. Mientras las estrellas de Montana emergían en sus antiguos patrones, Marcus sintió que la paz se apoderaba de su corazón en proceso de curación. La misión de Rex había terminado, pero su legado continuaría a través de cada caso resuelto, cada familia reunida con la verdad, cada vínculo forjado entre humanos y perros al servicio de algo más grande que ellos mismos. Amigos, esta historia nos recuerda que, incluso en nuestros últimos años, todavía podemos marcar la diferencia. Marcus Thompson, a los 58 años, había perdido todo lo que le importaba, a su esposa, a su hija, su propósito. Pero gracias a la lealtad y el coraje inquebrantables de Rex, encontró la fuerza para buscar justicia y reconstruir su vida con sentido. Esta historia nos habla a todos los que hemos enfrentado pérdidas, traiciones o la sensación de que nuestros mejores días han quedado atrás. La verdad es que vuestra sabiduría y experiencia son exactamente lo que este mundo necesita. Al igual que Marcus, tenéis el poder de defender lo que es correcto, proteger a los inocentes y dejar un legado que importe. El sacrificio de Rex nos enseña que el amor trasciende la muerte, que el coraje se manifiesta de muchas formas y que, a veces, nuestra misión más importante comienza cuando creemos que nuestra historia ha terminado. Tu próximo capítulo podría ser el más significativo hasta ahora. Preguntas para participar. ¿Alguna vez has tenido una mascota cuya lealtad y amor te ayudaron a superar tus momentos más difíciles? ¿Qué causa o injusticia te motivaría a actuar independientemente de tu edad? Comparte tus propias historias de lealtad, valentía y segundas oportunidades en los comentarios a continuación. Tus experiencias podrían inspirar a otros a encontrar su propio camino hacia un propósito.